Bombazo. Desde Italia confirman que Briatore ya tomó la decisión de Colapinto. Este es el titular que rompe la internet, el secreto a voces que se cocinó en los pasillos de Enstone y que finalmente explotó con una confirmación que nadie, absolutamente nadie, se atrevía a pronunciar en voz alta hace tan solo unos meses. Prepárense para los spoilers, porque lo que van a escuchar a continuación no es una especulación, no es un rumor de Paddock, es la verdad pura, destilada y lista para ser contada sobre el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1, y créanme, va mucho más allá de una simple renovación. La decisión ha caído como una guillotina sobre la incertidumbre. Flavio Briatore, el arquitecto de campeones, el hombre que resucitó a Renault en su día y que ahora ostenta el poder absoluto en Alpine, ha puesto su sello, su firma de diamante, en el contrato del piloto argentino. Esto significa que Franco no solo se queda, sino que se convierte en una pieza angular del proyecto a largo plazo, una apuesta de 5 años o más que lo verá competir junto a Pierre Gasly en la era de los motores Mercedes que llegan con el cambio de reglamento de 2026. ¿Se acerca el fin de una era para los pilotos europeos en Alpine? ¿Podrá este joven, que llegó casi por accidente, redefinir el mapa de poder en la parrilla? La respuesta a ambas preguntas es un rotundo sí. Pero para entender la magnitud de este jaque mate estratégico, hay que rebobinar la cinta y sumergirse en la batalla épica que libró Colapinto, no solo en la pista, sino en los despachos, contra los fantasmas de la historia de la F1 y contra el escepticismo de la vieja guardia europea. La Fórmula 1 es un deporte de números, de milisegundos y de presiones estratosféricas, pero también es un circo político, una intriga shakespeariana donde el talento debe bailar al son de los intereses comerciales. Franco Colapinto lo aprendió de la manera más dura. Su llegada a Alpine fue, en sí misma, un acto de fe. Provenía de Williams, una escudería con una historia legendaria, sí, pero que vivía sus horas bajas, sumida en una reestructuración constante. El cambio a Alpine no fue un simple traspaso de butaca, fue un salto cuántico a un entorno radicalmente distinto, una cultura francesa con una filosofía de trabajo propia, estructurada, exigente hasta la médula. Los 20 millones de dólares invertidos por el equipo en su fichaje no eran solo un pago, eran una hipoteca de rendimiento, una carga que el argentino llevaba sobre sus hombros con cada vuelta. El primer tramo de la temporada fue un calvario, un bautismo de fuego televisado para todo el mundo. Los medios europeos, siempre rápidos para señalar la debilidad de los recién llegados, arreciaron con una ferocidad inaudita. Expilotos de renombre, con el peso de sus palmarés, cuestionaron su velocidad bruta, su consistencia en carrera y, peor aún, su capacidad de adaptación. ¿Estaba Alpine cometiendo el mismo error que Renault cometió en el pasado al apostar por talentos que se diluían? La sombra de pilotos que no cumplieron las expectativas era larga, y Colapinto parecía destinado a engrosar esa lista. Pierre Gasly, su compañero de equipo, un veterano con victorias y experiencia en equipos punteros, era la vara de medir, y al principio, la diferencia era palpable. Gasly, con su contrato blindado hasta bien entrada la década, representaba la estabilidad, mientras que Colapinto era el signo de interrogación, el experimento costoso que podía fallar. La FIA y el reglamento son los guardianes silenciosos de este deporte, y justo en el corazón de la controversia de Colapinto, el reglamento técnico actuó como un catalizador. La F1 se encuentra en la antesala de uno de los cambios normativos más drásticos de su historia, el que entrará en vigor en 2026, enfocado en motores más sostenibles y una aerodinámica revisada. Briatore, un estratega que piensa con décadas de antelación, sabía que cualquier decisión de piloto en ese momento debía ser vista a través del prisma de 2026. ¿Qué piloto podría capitalizar mejor esa transición? ¿Quién podría integrarse completamente en la escudería y en el nuevo sistema de propulsión de Mercedes a tiempo para el gran salto? La respuesta, aunque dolorosa para los críticos, apuntaba cada vez más al argentino. La historia de la F1 nos enseña que los ciclos de dominio se rompen con cambios de reglas. El dominio de Vettel con Red Bull terminó con la era híbrida de 2014, y el actual reinado de Max Verstappen y Red Bull tiene una fecha de caducidad implícita en 2026. Briatore, que fue testigo y artífice de los campeonatos de Schumacher y Alonso, entiende que la inversión a largo plazo es la única que rinde frutos en este deporte. Él no buscaba un destello inmediato, buscaba un diamante en bruto que, pulido durante 2 años en las condiciones más difíciles, estuviera listo para explotar cuando el equipo tuviera un motor competitivo. La adquisición de los motores Mercedes, un gigante de la ingeniería que ha dominado la era híbrida, no es un detalle menor. Es la llave que abre la puerta a la competitividad para Alpine. Mantener a Franco en ese momento, completamente familiarizado con el coche, el equipo y la cultura de Enstone, era la jugada maestra, la que tenía sentido deportivo y, sobre todo, estratégico. Pero el punto de inflexión, el momento decisivo que selló el destino y silenció a los críticos, no fue en un gran premio. Fue en una sesión de entrenamientos en México. Los rumores de fichajes corrían como la pólvora.
Paul Aron, un piloto con credenciales sólidas y una trayectoria más lineal en las categorías inferiores, se presentaba como el candidato ideal para reemplazar al argentino. La presión se condensó en un solo día, en un duelo a muerte en la pista de pruebas, donde el rendimiento no era negociable. La telemetría, el juez implacable de la F1, hablaría. Y lo que reveló fue un destrozo. Colapinto no solo fue más rápido, sino que le sacó medio segundo a Aron, una diferencia abismal que en la máxima categoría separa al genio del simple talento. Este no fue un golpe de suerte, fue una declaración de intenciones, una demostración de hambre y ferocidad competitiva que hizo vibrar a los ingenieros de Alpine. Briatore vio en esos números al mismo tipo de piloto que había visto en Schumacher y Alonso. Este movimiento, la confirmación de Colapinto, tiene repercusiones que trascienden las fronteras del equipo Alpine y se extienden al panorama geopolítico de la F1. La Fórmula 1, que históricamente ha sido un bastión europeo, está experimentando una globalización sin precedentes. La llegada de Colapinto, con el apoyo masivo de una audiencia latinoamericana ávida de ídolos, inyecta una energía nueva a la parrilla. Argentina, un país con una rica historia en el automovilismo gracias al legado de Juan Manuel Fangio, un quíntuple campeón mundial, vuelve a tener un asiento asegurado en la máxima categoría. Este contexto es vital. La FIA y Liberty Media, los dueños comerciales del deporte, buscan expandir la huella de la F1 en mercados clave, y Latinoamérica es uno de ellos. Colapinto no es solo un piloto, es una bandera, un vehículo de crecimiento para el deporte. Su permanencia es una victoria no solo personal, sino regional. ¿Puede este momento catalizar el surgimiento de una nueva era dorada del automovilismo latinoamericano, siguiendo los pasos de Checo Pérez en México o el propio Fangio en el pasado? Los datos sugieren que la audiencia y el interés se disparan con la presencia de un piloto local, y la F1 lo sabe. Profundizando la figura de Briatore, hay que recordar que su palmarés y su método están grabados a fuego en la historia de la Fórmula 1. Es el hombre que orquestó los campeonatos de Michael Schumacher en Benetton a principios de los 90, y el que repitió la hazaña con Fernando Alonso en Renault a mediados de la década de 2000. Su estilo es polémico, implacable, pero indiscutiblemente efectivo. Briatore no se casa con nadie, se casa con el éxito. Su regreso a Alpine, aunque en un rol diferente al de director de equipo, le da el poder de la decisión final, el juicio de Salomón. La decisión sobre Colapinto no es emocional, es un cálculo frío y preciso basado en el rendimiento bajo presión y el valor comercial. En la historia de Renault/Alpine, siempre ha habido una búsqueda de la identidad perdida. Después de los éxitos con Alonso, el equipo ha pasado por ciclos de mediocridad, con cambios constantes de personal y una falta de visión a largo plazo. La decisión de blindar a Colapinto y a Gasly hasta 2028, en el caso de Gasly, con la vista puesta en 2026 es el primer indicio real de que Alpine está, por fin, adoptando una estrategia de estabilidad y crecimiento, emulando a los equipos más exitosos de la historia, como Ferrari, McLaren o Mercedes. El reglamento de 2026 no es solo un cambio de motores, es una revolución técnica que afectará la aerodinámica, el peso y la filosofía de los monoplazas. Se espera que los coches sean más ligeros, con una dependencia aerodinámica reducida y un enfoque mayor en el tren motriz híbrido. Esta es una oportunidad de oro para equipos como Alpine que, aunque rezagados en la parrilla actual, pueden invertir recursos en el desarrollo del nuevo concepto sin arrastrar el lastre de un coche diseñado bajo las reglas anteriores. La asociación con Mercedes como proveedor de motores es la pieza que faltaba. Mercedes, con su experiencia en la hibridación y su conocimiento de la eficiencia del motor, le dará a Alpine una base de rendimiento sólida que actualmente no tiene con su propia unidad de potencia. Colapinto, para ese momento, será un piloto completamente transformado. Habrá pasado de ser un novato a un competidor experimentado, con 2 años de datos y kilometraje acumulados en la máxima categoría. Este proceso de maduración, de adaptación a la presión, a los 23 circuitos del calendario, a la gestión de neumáticos y al tráfico, es un activo que ningún simulador puede replicar. La decisión de Briatore no es una renovación, es una planificación de sucesión, preparando a Colapinto para que sea el líder del equipo en la era post-Gasly, cuando el francés, ya con más de 30 años, puede empezar a considerar otras opciones. Analicemos el contexto actual de la parrilla y los rumores de fichajes que giran en torno a esta decisión. La F1 vive un baile de asientos constante, y la confirmación de Colapinto en Alpine cierra una puerta importante, pero abre otras. Por ejemplo, la decisión de Alpine tiene un efecto directo en la disponibilidad de asientos en otros equipos. Si Colapinto hubiera sido reemplazado por Paul Aron, Aron habría sido la cara visible del nuevo proyecto. Ahora, Aron debe buscar otras opciones, posiblemente en equipos como Haas o Kick Sauber/Audi, lo que complica aún más el ya saturado mercado de pilotos. El gran circo de la F1 siempre está al acecho de jóvenes talentos.
La historia de la F1 está llena de ejemplos de pilotos que fueron descartados por un equipo solo para brillar en otro. Sergio Pérez fue descartado por McLaren, para luego convertirse en un ganador de carreras con Red Bull. Esta inestabilidad en la parrilla hace que la decisión de Alpine, de apostar por la estabilidad con Colapinto y Gasly, sea aún más sorprendente y audaz. Es un mensaje a la competencia. Alpine ha elegido a sus gladiadores y está lista para el largo plazo. La FIA, a través de sus constantes revisiones al reglamento, siempre busca nivelar la competencia y aumentar el espectáculo. Los cambios de 2026, con sus motores más simples y ligeros, están diseñados para evitar el dominio prolongado de un solo equipo. Esto significa que Alpine, con el motor Mercedes y la estabilidad de su alineación de pilotos, tiene una oportunidad real de escalar posiciones. La rivalidad con escuderías como Aston Martin, que también recibirá motores Mercedes, o con el propio Williams, que seguirá siendo cliente de Mercedes, será brutal. Pero el verdadero rival de Colapinto es el cronómetro y la historia. ¿Podrá un argentino volver a la cima del podio de la F1? Esa es la pregunta que resuena en cada rincón de Latinoamérica. La historia de Fangio es un peso glorioso, una leyenda inigualable. Colapinto no busca imitar a nadie. Él busca trazar su propio camino, con su estilo tranquilo, medido, enfocado en los números. Es un contraste fascinante con el temperamento latinoamericano más explosivo que a veces se espera en el deporte. Su bajo perfil, que al principio fue criticado, se ha convertido en su armadura, permitiéndole centrarse en el rendimiento sin distracciones mediáticas. La evolución del monoplaza Alpine en las manos de Colapinto también es un tema de análisis profundo. El equipo francés ha luchado con un coche que a menudo ha sido descrito como caprichoso, con problemas de equilibrio y una falta de consistencia aerodinámica. Sin embargo, la telemetría ha mostrado que, a medida que Colapinto ganaba confianza, era capaz de empujar el coche más allá de sus límites aparentes, demostrando una sensibilidad y un manejo fino que son características de los grandes campeones. Su gestión de neumáticos, que fue un punto débil al principio, se transformó, convirtiéndose en una de sus mayores fortalezas, permitiéndole extender las tandas y ejecutar estrategias de carrera más agresivas. La Fórmula 1 moderna exige una inteligencia de carrera excepcional, una capacidad de procesar datos en tiempo real y comunicarse con el pit wall. Colapinto ha demostrado poseer esta inteligencia, lo que refuerza la confianza de Briatore en su potencial. El dirigente italiano no solo evalúa la velocidad, sino la cabeza, la capacidad de tomar decisiones bajo el estrés de 300 km por hora. Era una cuestión de pulir el diamante en bruto, de enseñarle a gestionar el ritmo de carrera y la degradación de los neumáticos, un arte que requiere kilometraje y, sobre todo, confianza. Esa confianza solo llega con la certeza de un futuro asegurado, y ahí es donde la mano de Briatore se hace visible, actuando como un pararrayos para la presión. La figura de Flavio Briatore, con su reputación de astuto negociador y su conocimiento enciclopédico de los entresijos de la F1, fue el factor X. Briatore no es un sentimental, es un inversor que busca el máximo retorno. Su decisión sobre Colapinto se basa en la proyección, en el valor futuro del activo. Él vio en el argentino no solo al piloto rápido, sino al que tenía el paquete completo: velocidad, cabeza fría bajo presión, demostrada en el duelo contra Arón, y el inmenso apoyo de un patrocinador clave como Mercado Libre, que le daba al equipo una ventaja comercial invaluable. Para Briatore, el deporte es una extensión del negocio, y la ecuación económica era tan importante como la deportiva. La F1, bajo la égida de Liberty Media, es más que nunca un espectáculo global con un enfoque en la expansión de mercados. La confirmación de Colapinto es, en ese sentido, una jugada de marketing brillante que asegura la lealtad de millones de aficionados en Latinoamérica. La transición a los motores Mercedes en 2026 es el horizonte que define esta estrategia. La F1 se encamina a una era donde el poder y la eficiencia del motor híbrido serán aún más determinantes. Mercedes ha sido el líder indiscutible en esta área desde 2014. Esta asociación le da a Alpine una base de rendimiento que los coloca inmediatamente en la conversación por los puestos de podio. Pero un motor potente es inútil sin un piloto que pueda extraer su máximo potencial, y crucialmente, que pueda guiar su desarrollo. El feedback de Colapinto en el simulador y en las pruebas de los primeros prototipos de 2026 será oro puro. El hecho de que Alpine haya blindado a su dupla de pilotos, Gasly y Colapinto, hasta el inicio de la nueva era, es un indicio claro de que están pensando en la estabilidad como la clave para el éxito en la revolución reglamentaria. La historia de la F1 lo confirma. Los equipos que dominan las transiciones reglamentarias son aquellos que mantienen una alineación estable y experimentada. El duelo en el simulador y en la pista contra Paul Arón en México no fue solo por medio segundo, fue por el alma del proyecto Alpine. La diferencia, abismal en términos de F1, demostró la capacidad de Colapinto para elevar su juego cuando la presión es máxima. Este es el rasgo que separa a los grandes de los buenos.
El argentino, con su calma aparente, esconde una voluntad de hierro y una determinación implacable. La reacción de los ingenieros de Alpine ante esa demostración fue de asombro y, finalmente, de alivio. Habían apostado por el caballo correcto. La transformación de Colapinto fue interna, sutil, reflejada en sus líneas de carrera más ajustadas, en su capacidad para encontrar el ápice perfecto en curvas de alta velocidad y en su gestión de la degradación de los neumáticos, un área donde la F1 moderna exige una maestría casi zen. La relación con Pierre Gasly, que ha sido de tensión palpable en momentos, es el catalizador perfecto para la mejora. Gasly, un piloto con un talento innegable y una victoria en su palmarés, representa el estándar de oro para Colapinto. La rivalidad interna, si se maneja con inteligencia, y Briatore tiene experiencia en esto, puede ser la fuerza motriz que empuje al equipo hacia adelante. El adelantamiento en Estados Unidos, un acto de rebeldía pura en pista, fue la prueba de que Colapinto no teme a su compañero. En el lenguaje no verbal de la F1, esto significa respeto. Gasly ahora sabe que tiene un competidor real en el box, alguien que no se conformará con el segundo violín. Esta dinámica de alta competencia es exactamente lo que Alpine necesita para salir de su estancamiento en la parte media de la parrilla. El legado de Juan Manuel Fangio en Argentina es una sombra gloriosa, un estándar de excelencia casi inalcanzable. Colapinto no busca ser el nuevo Fangio, busca ser el primer Franco Colapinto, pero su éxito es un faro de esperanza para todo un continente. La FIA y Liberty Media están observando de cerca el impacto de pilotos como Colapinto y Checo Pérez en sus respectivos mercados. El crecimiento de la F1 en América Latina es un pilar estratégico, y la presencia de un piloto argentino en un equipo de fábrica, con un contrato a largo plazo, es la mejor publicidad posible. La F1 es un deporte global, y su diversidad de pilotos es clave para su atractivo. La confirmación de Colapinto es un paso importante hacia esa globalización. La política de la FIA, en cuanto a los límites presupuestarios, también juega a favor de la estabilidad. En un deporte donde el gasto está regulado, la eficiencia y la inversión a largo plazo son esenciales. La decisión de Alpine de invertir en la continuidad de sus pilotos y en la asociación con Mercedes es una jugada astuta dentro del marco del límite presupuestario. Se prioriza la estabilidad de la infraestructura humana y técnica, en lugar de gastar en fichajes estrella que solo ofrecen soluciones a corto plazo. Briatore, con su visión empresarial, ha sabido leer el reglamento financiero tan bien como el deportivo. La inminente noticia de la renovación, aunque ya conocida en los círculos internos, será un hito. No solo para Colapinto, sino para la escudería Alpine, que finalmente parece haber encontrado un camino claro y consistente hacia el futuro. Es un momento de celebración para el equipo y para los aficionados latinoamericanos. Sin embargo, la Fórmula 1 no permite la complacencia. La verdadera batalla comienza ahora, con la certeza de un asiento asegurado. La presión de la renovación ha sido reemplazada por la presión del rendimiento sostenido, la presión de convertirse en un piloto que no solo suma puntos, sino que lidera el desarrollo y lleva al equipo al podio. El camino es largo, pero Colapinto ha demostrado tener el carácter y la velocidad necesarios para recorrerlo. El gran cambio reglamentario que se avecina en 2026, con el motor Mercedes, es la promesa de un nuevo amanecer para Alpine. La oportunidad es real, palpable, pero dependerá de la capacidad del equipo de fábrica de Renault de construir un chasis aerodinámico eficiente que maximice el potencial del motor alemán. Y ahí, en la ecuación final, el factor humano, el piloto, es el elemento decisivo.